Bueno, un día, como habíamos acordado el último encuentro, ¿sí? Voy a realizar este pequeño video repasando los principales temas que hablamos en el último encuentro, para que quede el registro, ¿sí? en este recorrido, en esta plataforma. ¿Sí? Hablamos un poquito de la enseñanza. Enseñanza como sistema didáctica y escolarización. Repasamos un poquito, repensamos esa imagen, ¿no? de esa escuela, de estos personajes de Snoopy, no sé si se acuerdan, es un perrito. Bueno, y esa disposición, ¿no? Este concepto de la enseñanza, cómo ha ido cambiando, cómo ha ido tomando diferentes formas, ¿sí? De lo que implica enseñar, lo que debo enseñar, cómo lo debo enseñar. Y de esto un poco versa la didáctica, ¿no? Cómo han ido modificándose las miradas, los enfoques, ¿sí? De ese acto tan importante, tan valioso que es transmitir lo que yo sé a otra persona, ¿no? Dejarle esa enseñanza, que lo hacemos en lo cotidiano, ¿sí? Desde que somos bebés, ¿sí? Aprendemos a convivir con ese mundo que nos rodea a través de otra persona, ¿sí? Esto nos declara como seres puramente sociales, ¿sí? eh, que es necesario el otro para aprender, ¿no? Tanto sea un contenido en un ámbito educativo, ¿sí? Tanto sea una, una- un aprendizaje cotidiano, ¿no? Tiene que ver con esto. Hablamos un poco de estos términos que aparecían en el texto, ¿no? Aparecían en el texto, ustedes habían investigado sobre Comenio, ¿no? Y estos conceptos de estos sistemas escolares, este ideal pansófico, y esa realidad que sucedía entre el siglo XVII, si bien en este contexto comeniano, y un siglo XIX, ¿no? Habíamos dicho que este ideal pansófico lo íbamos a vincular con este siglo XVII y esa idea de Comenio de generar un sistema universal, ¿no? Que permitiera que todos accedieran a ese aprendizaje, a esa enseñanza. Cuando un contexto no era tan así, ¿sí? Claramente era lo opuesto. Y el siglo XIX intentó, ¿sí? dar respuesta a esta idea comeniana en algún punto, pero también por un contexto filosófico, histórico, ¿no? Pero claramente puntualizamos esto en estos sistemas escolares, ¿no? Cuando hablamos de sistemas escolares estamos hablando de algo macro, de algo grande, ¿sí? Y esto es lo que empiezan a pensar estos estados modernos, estos estados que se empiezan a gestar, que empiezan a tomar la educación como un baluarte para esos gobiernos que estaban naciendo, ¿sí? Esas naciones jóvenes con una burguesía pujante, una clase media en crecimiento, entonces era necesario generar esos sistemas escolares, ¿no? Eh, en relación a la cita, ¿no? de ambos convenios, estuvimos hablando un poquito sobre estas ideas, ¿no? Esto de este artificio universal de enseñar todo a todos, ¿sí? Eh, Fíjense, y hablábamos de lo actual, ¿no? Esto de enseñar rápidamente, sin molestia, ¿sí? Eh, eh, Generar un espacio, ¿no? Donde sea atractivo, cómodo, ¿sí? Llamativo para el que está aprendiendo, tanto para el que aprende como para el que enseña, ¿no? Eh, Fíjense que algo que nos había llamado la atención en ese encuentro, ¿no? Esto de las suaves costumbres, la piedad profunda, y cuando por ahí el contexto de la enseñanza estaba marcado un poco violento, ¿no? Entonces, generar un ámbito ameno, ¿sí? Fíjense que Comenio ya estaba vislumbrando esta cuestión del clima áurico, ¿sí? De los vínculos. Qué importante es cuando uno, qué relevante es cuando uno está aprendiendo en un ámbito cómodo, ¿no? A diferencia de estar incómodo, con miedo, ¿no? Es muy adelantado a su tiempo, ¿sí? Y después esta cuestión poética, perdón, ¿no? Donde haciendo brotar como un manantial de agua viva, ¿sí? Raudales constantes de la propia inmutable naturaleza de las cosas, ¿no? El ideal que él tenía, ¿no? Y lo que para él significaba la enseñanza, ¿no? Que un baluarte muy importante para la humanidad, ¿sí? El transmitir un aprendizaje, ¿sí? Después hablamos, y que siguiendo, digamos, el análisis del texto, hablaba de los problemas de la didáctica del siglo XIX, ¿no?
se plantea esto de generar estos sistemas de enseñanza, por supuesto que da respuesta a esto, enseñar a grandes cantidades de personas. El mundo había cambiado, estaba teniendo los efectos de la segunda revolución industrial, la esperanza de vida había aumentado muchísimo en comparación con los siglos y años anteriores. Entonces, la población mundial crecía a un ritmo vertiginoso, ¿sí? Un cambio muy importante, la calidad de vida cambiaba, las mejoras eran otras, el mundo empieza a estar comunicado, ¿sí? Mucho más cercano. Hay un capitalismo que se está desarrollando fuertemente, y estos estados, no solo en Europa, sino en América, esos estados jóvenes, como va a ser en el caso nuestro Argentina, ¿sí? Hacia mitad del siglo XIX y fines del siglo XIX, cuando se forja, digamos, esta cuestión del Estado Nacional. Entonces, bien, eh, este era el desafío. ¿Cómo le enseñamos a todas estas personas en un sistema universal, en un sistema macro, ¿no? Entonces, bueno, aparece todo el sistema escolar, que también viene para resolver un conflicto social. Bien, un conflicto social, ¿por qué? Porque esta revolución industrial demandaba cada vez mayor capacitación de las personas, ¿sí? Estamos hablando de ingenieros, de personas que se especializaran en economía, ¿no? Entonces, ese conflicto social, formar trabajadores calificados, ¿no? Viene como a resolver eso, ¿sí? Y después quedamos en que este artificio universal que pensaba Comenius, ¿no? Esto de enseñar todo a todos, ¿sí? En cierta forma, queda sesgado. ¿Por qué? Lo resuelven con los campos específicos, ¿sí? Es, podemos tener muchísima cultura general, ¿sí? Pero no podemos desarrollarnos plenamente en todos los campos del conocimiento. Es mucho, ¿sí? O sea, hay alguno que por ahí se desempeña mayormente en otros ámbitos, pero claramente una rápida solución a esto para atender a esta formación de las grandes cantidades de personas, ¿sí? Resolver ese conflicto social, aparecen los campos específicos, ¿sí? Las áreas en las que las personas van a profundizar su aprendizaje y se van a ser idóneos y van a ser, digamos, profesionales en cada área específica, ¿no? Ahora, cómo se traslada esta enseñanza, ¿no? Y tenemos dos corrientes. La tradicional, ¿sí? Que es la que imperó durante muchísimo tiempo, ¿sí? Y la escuela nueva que, digamos, aparece ya a principios del siglo XX, el primer cuarto del siglo XX, ¿sí? Aparece esta nueva oleada donde claramente, ¿sí? Cambian, que esto después lo vamos a profundizar, pero la escuela tradicional, el rol estaba centrado en el docente, ¿sí? La mirada estaba puesta en el docente, y este era el que impartía conocimiento a personas que como que llenaba de conocimiento el que estaba delante de él, ¿no? En cambio, la escuela nueva, ¿sí? Se va a posicionar como en el trabajo prácticamente de acompañar al estudiante. Entonces esto cambia el enfoque, cambia la corriente, ¿sí? A ver, todos los sistemas, el objetivo es enseñar. Por supuesto que cambia el método, se modifica el método y la forma de enseñanza, y que también las diferentes corrientes, los diferentes métodos, eh, están en contacto con el entorno, ¿sí? Entonces, claramente, si nosotros pensáramos hoy, que es lo que hablábamos en clase, la escuela tradicional donde el docente iba y dictaba las 4 horas diferentes tipos de temas que hoy se pueden googlear en un teléfono, esa escuela pasaría a ser vetusta, algo que no sirve, ¿sí? Obsoleta, ya no serviría, ¿sí? En cambio, por eso la escuela se reinventa, ¿no? Y tiene este dinamismo en el que trata de atender, debe atender aquellas necesidades de los estudiantes, ¿sí? La escuela nueva entonces impone un poco más de dinamismo, ¿sí? Ustedes ven ahí los chicos en la escuela tradicional sentados uno atrás del otro, ¿sí? En una posición pasiva, ¿sí? Y esperando ese conocimiento del docente. Bien, la escuela nueva, ahí nosotros vemos un grupo de 3 chicos sentados en una mesa, 4, ¿sí? Un docente que se acerca a los estudiantes, ¿sí? Ya al sentarse en grupo me muestra otro tipo de dinámica de trabajo, ¿sí? Son diferentes corrientes, ¿sí? Que por supuesto nosotros en el ámbito educativo, después vamos a reflexionar un poquito sobre eso, vamos a encontrar un poquito de cada una, es una melange de cada una de estas corrientes, ¿sí? Y después habíamos hablado de esto de la enseñanza igual control, ¿sí?
La propia idea de enseñanza carece de sentido sin insertar una tarea intencional y específica de ordenamiento y regulación del ambiente y o de la actividad con el fin de promover experiencias y aprendizajes. ¿Esto qué quiere decir? Pensemos en ese control como no con una carga negativa, ¿sí? Sino que claramente la enseñanza tiene en inicio este atisbo de control, ¿sí? Esto que yo les digo, yo pensé esto para trabajar con ustedes, ¿sí? Entonces hay un atisbo de control, pero es necesario, ¿bien? Porque el docente es el que maneja los diseños curriculares, ¿sí? Es el que ordena. Después pueden suceder cambios, pueden suceder modificaciones, eso está perfecto, ¿sí? Después vamos a aprender un poquito a ser flexibles en esto porque es necesario. Pero claramente, cuando hablamos de conceptos, esto es un poco lo que estamos haciendo, empezar a trabajar con estos conceptos, desarmarlos, volverlos a armar y elaborar en ustedes, ¿sí? Hacia ustedes la idea de esto, ¿sí? Claramente, el docente tiene ese control, ¿sí? De seleccionar los textos, de seleccionar los contenidos, ¿sí? Que, bueno, yo puedo decir, bueno, chicos, miren, tenemos estos 4 textos, ¿cuál quieren? Eligen uno, ¿sí? Lo puedo generar. Pero, sin embargo, la preselección es del docente o la selección es del docente. Pero entonces, eh, es esto, quedarnos con esto, ¿sí? Hay una tarea de intención, hay una situación de intención del docente de querer enseñar algo a través de algo, ¿sí? O sea, eso me posiciona en esta cuestión del control, ¿sí? Porque lo que quiero es promover experiencias y aprendizajes. Entonces, parte de ahí, ¿bien? Después se pueden eh, configurar diferentes tipos de controles, ¿sí? Diferentes tipos de enseñanzas, pero se entiende esto, ¿no? Esto de que uno piensa antes, ¿sí? Planifica, busca la estrategia, ¿sí? Y eso me posiciona en una situación de control, ¿sí? Pero no ese control negativo, ¿bien? Enseñar es permitir que dos personas sepan que al principio sabía una sola, que es como definen Edward y Mercer, ¿sí? Esto es el compartir conocimiento. Esto después lo va a mencionar Daniel Friedman en el texto que vamos a ver de didáctica general. Y esto es muy importante, esto es muy valioso, ¿sí? Lo que al final dos personas sepan lo que al principio sabía una. ¿Sí? Esto es importantísimo, esto es lo que yo les daba el ejemplo, ¿sí? Vos no sabés hacer una torta, nada de nada, ¿sí? Y te encontrás con tu abuela, tu mamá, que lo sabe hacer, esa persona, una sola sabe hacer, pero al final vos vas a hacer la torta y van a saber las dos. Bueno, de esto se trata, ¿sí? De que yo comparte ese conocimiento y que lo sepa, ¿sí? Que lo aprenda, ¿sí? Que lo pueda trabajar. Entonces, sobre esto vamos a trabajar, cómo nosotros, vamos primero en la parte teórica, ¿no? Cómo nosotros teorizamos esta cuestión de la didáctica, cómo vamos a concebir la didáctica y cómo vamos a perfilarnos como futuros docentes. ¿Sí? Por eso vamos a hacer como este feedback en que, ¿se acuerdan de esto cuando ustedes iban a la escuela? Bueno, ¿qué cosas que podrías cambiar? Ahora tenés la oportunidad de cambiar esas cosas que a vos no te sirvieron, no te gustaron, te sirvieron, te gustaron, te parece que son importantes, las experimentás en el aula a ver cómo funcionan. Pero bueno, de a poquito vamos a ir avanzando sobre eso, ¿sí? Por eso es importante tener en cuenta estos conceptos de la simetría, del traspaso, del talento, la intuición, repetición, dominio del contenido, transposición. Esto habla del texto, ¿sí? Y habla así de esto. ¿Acaso dominar el conocimiento no alcanza? O sea, yo puedo ser un erudito en determinada especificidad y no alcanza eso. ¿Es necesario algo más para que el conocimiento sea enseñado? Sí, el texto hablaba sobre esto, de esta simetría, de algo desigual, ¿sí? Claramente yo lo sé, el otro no, se lo tengo que transmitir, ¿sí? Y acá aparece toda la transposición, cómo yo bajo ese contenido, cómo yo logro que niños de 8 años entiendan un concepto, ¿sí? Dentro de su... ¿Cómo hago para que ese concepto, ese contenido se nutra, crezca, ¿no? Por eso ahí también el texto hablaba sobre el talento, la intuición del docente, es muy importante esto, ¿no? Y que muchas veces esta cuestión del dominio del contenido es importantísimo. A ver, formarnos es importantísimo, pero como que se necesita, en esta receta se necesita un poco de cada cosa, una pizca de cada cosa para que el sabor sea bueno, ¿no? Y tiene que ver con esto, un poco
ese rol, ¿sí? Esta cuestión que tiene la enseñanza. Pero eso de a poquito lo vamos a ir percibiendo, lo vamos a ir notando, ¿sí? Necesitamos mucha intuición, ¿sí? Mucha intuición en el aula, mucha observación eh, para, para lograr eh, resultados exitosos. Hace varios siglos que se procura sistemáticamente encontrar modos de ayudar en la actividad de enseñar. Esa es la tarea que históricamente asumió la didáctica, ¿sí? La didáctica nos está ayudando a encontrar, ¿sí? eh, cuál es la mejor manera de enseñar, de llegar al otro. Así que bueno, de esta forma, ¿sí? Damos este videito, ¿sí? En el cual hemos repasado lo que hablamos en clase, ¿sí? Bueno, nos encontraremos próximamente para, para continuar hablando sobre la enseñanza y la didáctica. Les dejo un saludo, hasta la próxima.